7:41 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV, estamos en vivo, recibiendo sus preguntas o comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Edmundo González Urrutia recibió este fin de semana asilo político en España, a donde llegó el pasado domingo después que fue ratificada la orden de aprehensión en su contra. A esta hora nos acompaña su abogado, José Vicente Haro. Gracias por su tiempo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por la disposición y por la amabilidad de atender. La semana pasada estábamos conversando sobre la situación de Edmundo González Urrutia, lo que usted ha descrito como una persecución judicial y nos decía estaba a buen resguardo en ese momento. Las cosas han cambiado en muy corto tiempo. González ha dicho que ha estado sometido a presiones, coacciones y amenazas. Quisiera que profundizara sobre ese contexto. ¿Qué nos puede decir sobre las causas que hicieron que él eligiera el asilo? Sí, estas circunstancias fueron sobrevenidas y especialmente a partir de la orden de aprehensión que se publicó y se hizo ya efectiva el día lunes 2 de septiembre, el lunes de la semana pasada. Comenzaron a hacerse gestiones importantes para la defensa de Edmundo González Urrutia ante el Ministerio Público, que solicitó esa orden de aprehensión a un tribunal de control penal. Incluso presentamos una comunicación ante el Ministerio Público aclarando que Edmundo González Urrutia en modo alguno había cometido hechos que revistan carácter penal, no ha cometido en modo alguno delito y no se le pueden estar atribuyendo delitos que no están tipificados como tales en el ordenamiento jurídico venezolano y además otros en cuyas actividades él no ha participado o propiciado en forma alguna. Eso se explicó claramente en una comunicación que se presentó ante el Ministerio Público el día 4 de septiembre. Con motivo de esa comunicación, tuve una citación y comparecencia que se me ordenó desde el Ministerio Público, a la cual asistí. Durante más de 3 horas se me explicaron las razones y motivos por las cuales se estaba haciendo esa persecución y siguiendo esa prosecución desde el punto de vista penal, de investigación penal, y se le están haciendo los citatorios a don Edmundo González Urrutia. Yo expliqué allí también los motivos por los cuales él no había asistido a esos citatorios, entre otras cosas porque las citaciones adolecen de graves defectos en cuanto a los requisitos que debía contener, pero más allá de eso, lo que vino después de esa reunión fue el aumento en lo que es las presiones sobre Edmundo González Urrutia, especialmente los días jueves y día viernes. Se le pretendieron luego, por altos funcionarios del Estado, atribuir delitos adicionales a los ya indicados en las citaciones que se le habían formulado, citación número 1, citación número 2, citación número 3, y esos delitos adicionales iban increciendo de una manera tal que se le estaban hasta atribuyendo supuestos ser el causante de asesinatos, homicidios, etcétera. Y por otra parte, ya venían fuertes amenazas hacia su vida, su persona, su integridad física, su libertad. Y esto el día viernes en la noche, cuando se presenta la situación de asedio a la sede diplomática de la República de Argentina, ya esto va a ser un elemento clave porque todas estas situaciones se van evaluando. No era la voluntad de Edmundo González Urrutia retirarse del territorio nacional, la voluntad de él era mantenerse en territorio nacional, no era su voluntad pedir o requerir un asilo, sino mantenerse vinculado y cerca de los venezolanos. Sin embargo, llegó un momento que pasadas las 10 de la noche se empezó a considerar esa posibilidad. Finalmente, eso en horas de la madrugada del día sábado y ya luego de ponderar todos los elementos en juego, ya él toma una decisión personal y pide pues también el acompañamiento de su esposa y en esa decisión personal decide tramitar todo lo correspondiente para retirarse del territorio nacional temporalmente
hacia lo que es el territorio de España por intermedio de la Embajada de España. Entonces, todo eso derivó en cuestión de horas, en una situación en la que él, para preservar su vida, su integridad física, su libertad y preservar sus seguridades personales y la de su señora esposa, decidió tomar esta decisión muy difícil para él, muy difícil para la familia, pero necesaria para preservar pues su integridad y sus derechos. Solamente para ir reconstruyendo los hechos, esto quiere decir entonces que estas acusaciones adicionales de las cuales usted menciona, adicional a lo que fue el asedio a la Embajada de Argentina, fue lo que pudo hacer que tomara la decisión de no sentirse resguardado en la Embajada de los Países Bajos. En la Embajada de los Países Bajos se dio una situación, como lo ha explicado un comunicado de la sede de los Países Bajos, un comunicado donde indica que él estuvo allí eh, hasta el día 5 de lo que es el mes de septiembre, en unas condiciones y en unos en términos y situaciones bastante particulares, muy particulares y confidenciales, pero en modo alguno formalizadas, ni como calidad de huésped, ni como calidad de persona que pretende un asilo. Cuando esta situación se presenta, más la situación de que ya era inminente el cambio del embajador en la Embajada de los Países Bajos, él lleva a considerar el traslado a lo que es la residencia del embajador de España. En la residencia del embajador de España, pensaba él permanecer algún tiempo, dependiendo de las circunstancias, en conservación de su vida y sus seguridades personales, y luego, cuando se presenta este asedio a la embajada diplomática de lo que es la República Argentina, se retira la autorización para que la República Federativa del Brasil haga custodia de la embajada de Argentina. Se ve y se observa que puede ser inminente lo mismo con respecto a la sede diplomática de España. Lo mismo ya se sentía con respecto a la sede diplomática de los Países Bajos. Y bueno, en definitiva, esto conllevó a tomar decisiones en apremio, acompañadas a otras informaciones y a otras situaciones que se iban recibiendo, y al hecho de que iban incrementándose la presión contra él, atribuyéndole más y más delitos que él no ha cometido en modo alguno, y finalmente se termina optando por esta decisión. ¿Por qué si algunos países ya han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, se elige España para este asilo político? ¿Cuál cree usted que puedan ser las razones que favorecieron a tomar esta decisión? Si puede hablar de este tema. Sí, en los términos que me ha sido trasladado y sobre lo cual he sido autorizado para comentarlo, varias consideraciones hay al respecto, pero una en particular, y es el hecho de que don Edmundo González Urrutia tiene a su hija menor, dos nietos viviendo en España, y hay un vínculo y un arraigo, vamos a decir, una vinculación con el gobierno de España que llevó pues a considerar esta posibilidad, porque desde el punto de vista de su acompañamiento en diversas circunstancias y en estas dificultades en que se ha encontrado, podría ser desde el punto de vista de su, vamos a decir, situación familiar, de su situación personal, de su ambiente, de su vida, de la forma que pueda desenvolver sus actividades allá en el extranjero. Quizás el acompañamiento de su hija, de sus nietos, de su yerno, pueda ser claves importantes no solamente para él, sino para su esposa. Termina habiendo una vinculación y una situación familiar que en modo alguno, como decir, en cierto modo determina esta decisión. Quería consultar cómo califica lo que ha sido la narrativa oficialista tras el exilio de Edmundo González Urrutia, la solicitud de asilo. Por ejemplo, Nicolás Maduro ha dicho que respeta su decisión, que le desea buen viaje, y por el otro lado vemos a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, diciendo que le permitieron el traslado en aras de la tranquilidad y la paz política del país. ¿Cómo se traducen estas declaraciones?
Bueno, creo que eso fue respuesta a un comunicado que Edmundo González Urrutia publicó en su cuenta X, en su red social X, el día lunes, y en la que él muy prudentemente, él trata de llamar al diálogo, al encuentro, a la concertación, a la negociación como mecanismos de herramientas políticas para los objetivos políticos que él representa, para la causa que él representa y en preocupación de los venezolanos y su vinculación y arraigo con los venezolanos, la alta responsabilidad que le han confiado a los venezolanos en las elecciones del 28 de julio y abogando por la causa de la liberación de los presos políticos, entre otros aspectos, ¿no? Eso se leyó desde el punto de vista político por parte del oficialismo, ese llamado al diálogo, al encuentro, a la concordia, como un mensaje, me imagino yo, y estoy haciendo una especulación, de que está abierto pues, a tratativas y conversaciones que vayan a tender puentes hacia buscarle a una solución al conflicto político que se ha presentado en torno al panorama electoral, a la situación electoral después del 28 de julio. Y bueno, es la fórmula, es el talante que siempre ha caracterizado a Edmundo González Urrutia durante toda la campaña electoral, todos sus comunicados públicos, y bueno, lo ha mantenido siempre. Esa posibilidad de buscar opciones para una transición política en paz, en convivencia y para lo mejor para los venezolanos. Claro, desde el punto de vista del asilo que sigue ahora para Edmundo González Urrutia, usted ha hablado de formalidades que se deben cumplir y bajo esta condición, ¿qué maniobrabilidad tiene él para, en su figura de embajador y en este caso de representante de la oposición, qué puede hacer a nivel internacional? Se espera que se reúna próximamente con Pedro Sánchez esta misma semana. Sí, efectivamente, debo decir que a esta hora yo estuve en comunicación con él hasta hace poco y todavía no está confirmada la reunión con el presidente del gobierno de España y con el canciller, que como es un hecho público, notorio, comunicacional, están en una gira asiática y no están en territorio español, ni el presidente del gobierno español, ni el ministro de Asuntos Exteriores español. Y estamos a la espera de esa reunión de alto nivel para definir los términos y condiciones en los cuales Edmundo González Urrutia va a estar en territorio español y todos los derechos asociados, como los derechos a la libertad de expresión, libertad de pensamiento y todos los derechos civiles y políticos propios de cualquier venezolano que pueda abogar por la causa de Venezuela, desarrollar sus actividades públicas y políticas vinculadas con Venezuela sin hacer injerencia en los asuntos internos propios de la política española. Y esto se está haciendo para cumplir en un todo con las formalidades y requisitos correspondientes con la ley de asilo, refugio, normativas comunitarias que regulan toda la protección internacional a extranjeros en el espacio europeo, en la Unión Europea, que también España debe cumplir, y por un hecho que es importante que se conozca, y es que todavía no hay un otorgamiento formal, o sea, todavía no ha habido una concesión, un acto que le haya concedido formalmente, por escrito, oficialmente, el asilo a Edmundo González Urrutia. Se ha pensado, o se ha asumido que ya está concedido y apenas se han iniciado los trámites y debido a los requerimientos y la información que le ha sido trasladada a él el día lunes, se le informaron de ciertos términos y condiciones que él tendría que guardar y respetar, y esos términos y condiciones son precisamente parte de los temas que se van a tratar con el presidente del gobierno español y con el canciller de España para que sean los más beneficiosos para Edmundo González Urrutia en el desarrollo de las responsabilidades políticas que tiene con respecto a los venezolanos, con respecto a Venezuela y los deseos que él tiene de seguir pues abogando y jugando el papel que ha jugado por la causa política en beneficio de los venezolanos.
Gracias por hacer esta aclaratoria importante en este momento. Quisiera que profundizáramos un poco acerca de lo que ocurrió ayer. En el Congreso Español pues se debatió si se va a reconocer o no a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y en medio de eso hubo una actividad fuera del Palacio donde su hija Carolina pues leyó el mensaje de Edmundo González hacia los venezolanos, y se habló también de la posibilidad de que pudiese recorrer otros países para llevar el mensaje de lo que ha ocurrido en Venezuela. Esas regulaciones que establece la condición de asilado, ¿le permitiría esa posibilidad? ¿Es factible? Bueno, le puedo informar que precisamente eso es parte de la reunión que se va a sostener directamente con el presidente del gobierno español, con el canciller español, el ministro de Asuntos Exteriores, porque a él le fue comunicado por un funcionario pues ya de menor nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, una información que no se acompasa con esta conclusión y esta determinación y este deseo que tendría Edmundo González Urrutia para poder desplazarse libremente por el espacio europeo, por los territorios de la Unión Europea, ejercer libremente los derechos a la libertad de expresión, libre pensamiento, participar en actos públicos, en representación y en defensa de la causa venezolana y los objetivos políticos que se ha trazado a la oposición venezolana. Y bueno, son temas por definir, temas por definir y precisamente, bueno, eso fue parte del debate que se realizó en el Congreso de Diputados de España el día de ayer, y está pendiente una votación el día de hoy donde se van a definir ciertas cosas. Don Edmundo González Urrutia ha querido ser respetuoso de lo que ha sido las diversas opiniones que se han esgrimido en el Congreso de los Diputados, no intervenir ni hacer valoraciones con respecto a las diferentes opiniones y expresiones allí formuladas, pero sí agradecer a través de su hija, que leyó un comunicado en esa actividad y manifestación pública que hubo en la Plaza de las Cortes, agradecer pues la atención, la preocupación y que se le dé un espacio pues a su presencia en territorio español a través de ese debate que se realizó en el Congreso de Diputados y cuya votación está pendiente en cuanto a resultados definitivos para el día de hoy. Claro, nosotros estaremos atentos para ver cuál es el resultado, y además también se espera, según entiendo, para el día de hoy la llegada de Pedro Sánchez. Ya veremos qué va a pasar con esta reunión súper importante. Pero en el caso específico de Venezuela, el fiscal se pronunció tras la salida de Edmundo González y dijo que se cerraba la investigación en su contra. ¿Es lo que se procede desde el punto de vista constitucional? Desde el punto de vista constitucional, nosotros vamos a realizar todo lo que fuere necesario para que el cierre judicial de la investigación, como indicó, en los términos que indicó el fiscal general de la República, sea un cierre judicial donde quede claro, expreso y expuesto que sobre situaciones pasadas, situaciones presentes, y en garantía de lo que es el futuro de Edmundo González Urrutia, no exista ninguna causa judicial, ni penal, ni civil o de cualquier otra naturaleza que pretenda establecer o limitarle sus derechos, y especialmente que pretenda indicar que él habría cometido o pudiera estar incurso en hechos que revisten carácter penal, cosa que no ha sido así. Entonces, efectivamente, está pendiente, según lo indicado por el fiscal general de la República, está pendiente una convocatoria que se me hará al Ministerio Público para determinar el tiempo, modo y lugar y las fórmulas que se utilizarán desde el punto de vista procesal penal para hacer este cierre judicial definitivo del caso, pero siempre aclarando que desde la defensa nosotros procuraremos que ese cierre se haga señalando y dejando claro que Edmundo González Urrutia no ha cometido hechos que revisten carácter penal y en modo alguno puede atribuírsele hechos que revisten carácter penal con respecto al pasado y con respecto a su situación presente, y que no puede estar sometido en el futuro a persecuciones de este tipo judicial o político con el objetivo de neutralizarlo
o cualquier otra pretensión que tenga por objeto, pues, poner en peligro su libertad y seguridad personales. Claro, Edmundo González ha dicho que ha salido del país para que cambien las cosas y defendió una política de diálogo. También le decía a los ciudadanos venezolanos desde España que no los iba a abandonar, que no los iba a defraudar. Usted como su abogado, que tiene una relación constante y directa con él desde el punto de vista de su estado de ánimo y de salud, ¿cómo se encuentra? Él se encuentra un poco más tranquilo por estar libre de muchas presiones a las que estaba sometido aquí, de amenazas, de toda esta constante persecución desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la prosecución penal que pesaba en su contra. Lo percibo más tranquilo y sosegado para hacer análisis y tomar determinaciones con respecto a lo que es el papel que le toca jugar, el rol que le toca jugar dentro de lo que es la oposición venezolana. Sin embargo, también hay un sentimiento que es natural, es humano, de extrañar Venezuela, esa forma en que tuvo que irse introspectivamente de un país que quiere tanto, en la que la esposa tuvo que en 2 horas prácticamente hacer unas maletas para él y para su esposo en momentos de apremio y sin poder despedirse de su hija, de sus nietos. Esa forma causó pues en él unos sentimientos pues, naturales, humanos, y bueno, él extraña Venezuela, él quisiera estar aquí acompañando a todos los venezolanos y conjuntamente con todos los venezolanos, y en ese sentido debe entenderse que las expresiones que él ha tenido a través del audio que se divulgó el día domingo, a través de la publicación que se hizo en su cuenta X, el comunicado que oficialmente él emitió, las palabras que a través de su hija, su otra hija que vive en España, se leyeron en la Plaza de las Cortes de los Diputados, significa, en la Plaza de las Cortes allá frente al Congreso de los Diputados en España, significa que él está muy vinculado y estrechamente arraigado con Venezuela, que el hecho de que esté en territorio español no significa que se desvincule de todo lo que es la causa y la actividad política y al papel que tiene que jugar con respecto a la oposición venezolana y con respecto a la lucha democrática en Venezuela. Y bueno, en general, pues yo hago una evaluación integral y creo que ha sido positivo para él este traslado, sin dejar de aclarar que es humano, por supuesto, extrañar a su país, estar comprometido con su país, seguir siendo esa luz, esa esperanza para los venezolanos y seguir buscando las maneras de mantener pues despierta esa llama por la cual muchos venezolanos confiaron en él, miles y millones de venezolanos confiaron en él en las votaciones del 28 de julio. Una demostración de ello también es el hecho de que su hija o su otra hija, la hija mayor, sigue en Venezuela, permanece en Venezuela conjuntamente con su yerno. ¿Por qué se queda en Está, Venezuela bajo esta circunstancia de coacción y persecución hacia su padre? sí, bueno, porque uno de los puntos que tanto discutimos, debatimos y fue un punto que se logró, al menos eso se logró de alguna manera establecer en la reunión que se tuvo con el fiscal general de la República, es que en modo alguno podía extenderse la prosecución penal hacia la familia de Mundo González Urrutia, es decir, hacia lo que es su hija, su yerno y en general miembros de su entorno familiar, porque esa persecución penal, primero, no tenía fundamento, segundo, cualquiera que sea el caso, una prosecución penal nunca, una investigación penal o un proceso penal nunca puede extenderse más allá de la persona, es de carácter personalísimo. En ese sentido, el Ministerio Público allí sí, ya el día 4, en esa extensa y compleja reunión que se sostuvo,
Eh, allí el único, vamos a decir, eh, compromiso alcanzado, por decirlo de alguna manera, que luego el fiscal lo aclaró a su manera, o lo dijo, o lo expresó en los términos que quiso expresarlo. Bueno, es que eso no se iba a extender, esa persecución judicial o penal no se iba a extender en modo alguno a los miembros de su familia. Por eso su hija decide quedarse en territorio venezolano, eh, porque incluso ella se queda en territorio venezolano porque aquí desenvuelve su actividad, su trabajo, su actividad laboral. Su yerno, es decir, el yerno de Edmundo González Urrutia, que es el esposo de su hija, igual desempeña sus actividades de trabajo laborales normales. Sus niños, hijos, que son niños, están escolarizados y tienen un arraigo aquí, y tienen la expectativa, la esperanza, la fe de reflejar que sigue también un vínculo entre Edmundo González Urrutia y Venezuela, con la esperanza de que él pueda en su momento y dadas las condiciones correspondientes regresar a su país, y ellos quieren, bueno, desenvolverse y hacer una vida prudente, con bajo perfil, con respeto a su privacidad, intimidad, vida privada, eh, pero recobrando, retomando ciertas actividades de manera habitual, de manera relativamente normal, para poder mantenerse en Venezuela, porque quieren Venezuela, están arraigados a Venezuela, como lo está Edmundo González Urrutia, a pesar de que en este momento, por las circunstancias que se explicaron, está en territorio español. Pero ella está en estos momentos, vamos a decir, en una relativa prudencia, pero no está siendo sometida en modo alguno a persecución judicial, investigación penal, a presiones, amenazas o situaciones que comprometan su libertad y seguridad personales. Si fuera así, ya hubiera tomado una decisión distinta, precisamente la misma decisión que tomó Edmundo González Urrutia. Si fuera así, bueno, ya se habrían tomado las medidas correspondientes, porque a mí también me toca, por encargo y responsabilidad que me pidió asumir don Edmundo González Urrutia, velar por lo que se refiere a su libertad y seguridad personales, tanto de su hija mayor, que es la que vive aquí en Caracas, de su yerno y de sus nietos. Y es algo que yo estoy haciendo el acompañamiento correspondiente para velar que esas garantías se cumplan, y ellos estén, o en la medida de lo posible, de las circunstancias, dentro de lo que es Venezuela y todo lo que se vive en Venezuela, puedan hacer una vida tranquila, con respeto a su privacidad, a su intimidad, a su vida privada, y en general, bueno, demostrando que el arraigo de Edmundo González Urrutia es con Venezuela, fundamentalmente con Venezuela, y su compromiso es definitivamente con Venezuela y con la causa que se sostiene en Venezuela por la democracia, por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. José Vicente, muchas gracias para ponernos al día sobre este caso que mantiene la expectativa toda Venezuela, sobre todo aclarar muchas consideraciones desde el punto de vista jurídicas y constitucionales y preguntas de la gente que nos está escribiendo el día de hoy a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por este tiempo que siempre le brindas a Buenos Días y a BP.